La Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Megantoni viene realizando diferentes ordenamientos territoriales en todo el distrito. Uno de ellos es de la comunidad nativa de Nuevo Mundo. El arquitecto Rubén Maita ha planteado una propuesta para ordenar la comunidad según sus características amazónicas y costumbres de la población machiguenga. Estamos con parte del equipo técnico quienes han elaborado este proceso de formulación del esquema de ordenamiento urbano para Nuevo Mundo. Para formular este tipo de instrumentos de gestión urbana, nosotros hemos partido de un diagnóstico. Hemos hecho un diagnóstico y el diagnóstico lo tenemos en este lado, o sea, de cómo se ha encontrado en la actualidad el centro poblado de Nuevo Mundo. Posteriormente a este análisis del diagnóstico, nosotros hemos elaborado lo que es la propuesta y dentro de la propuesta ya damos alternativas de solución, articulamos de mejor forma el sistema vial, también articulamos los diferentes tipos de equipamientos que faltan en el centro poblado de Nuevo Mundo, de tal forma que la población de Nuevo Mundo viva de forma ordenada, pueda vivir de forma adecuada, siempre conservando su esencia, ¿no? lo que se quiere. Las viviendas que se están planteando no son viviendas como en las ciudades, ¿no? Que son reglamentarios de 120, 200, 300 metros cuadrados, ¿no? En este caso las viviendas se están planteando de 1020 metros cuadrados con la finalidad de mantener su esencia, su forma de vivir que ellos tienen. Y a través del proyecto también nosotros vamos a plantear un prototipo de vivienda, cómo es que ellos deben de construir sus viviendas, ¿no? Porque en la actualidad hemos visto que están aplicando lo que es el concreto. Hay muchas construcciones de madera y las coberturas son de techo, ¿no? Entonces, dentro de la fase de la propuesta nosotros estamos haciendo recién los estudios para poder ver un tipo de equipamiento o un tipo de material que sea acorde con la zona. Nos indica que en algunos casos se tendrían que reubicar viviendas como las que se localizan por la planta de tratamiento de aguas residuales por los olores que generan. Dentro del avance del proyecto se ha podido identificar, por ejemplo, hay zonas donde las vías no tienen una conectividad que debería de tener, ¿no? Eso, para que una ciudad pueda crecer de forma ordenada, como debe de ser, se está proyectando las vías, ¿no? Hay viviendas que van a ser reubicadas, por ejemplo, en la actual, donde se está construyendo el Petar de Nuevo Mundo, hay como 10 viviendas que están muy cerca al Petar. Esas viviendas a futuro tienen que reubicarse. Con lo que respecta al tema de los equipamientos, el tema del equipamiento de recreación, el tema del colegio, tanto primaria, secundaria e inicial, se van a mantener en sus actuales ubicaciones. El único espacio que se va a reubicar, se podría decir, es el centro de salud, que en la actualidad está en un espacio muy pequeño, ¿no? Se está planteando en un lugar más amplio y más adecuado para que se brinde ese tipo de servicio. Ahorita con el equipo técnico nosotros sí estamos contemplando un espacio de área libre, un espacio de encuentro consigo mismo la población, una plaza de armas, ¿no? Esa plaza de armas, su ubicación va a ser en el actual centro de salud que se tiene en Nuevo Mundo. Al respecto del puente, la ubicación del puente, ¿no? Pasando el río, Nuevo Mundo, la población de Nuevo Mundo tienen chacras, y también pasando el río, las personas que fallecen, ¿no? El cementerio es utilizado, ¿no? En esa zona, ¿no? Y no hay una forma de conectarse. La única forma en la actualidad de pasar de un lugar a otro lugar es a través de los peques, ¿no? Es por eso que se está planteando un puente de tal forma que tenga la conectividad con ese espacio. Nuevo Mundo contaría con una vía grande que le uniría con su anexo Selva Verde de la etnia Ashaninka. Además, una vía alterna para comercializar sus productos agrícolas de la zona. La vía central que se está planteando es con la finalidad de dar una conectividad de Nuevo Mundo a Selva Verde, y a la vez en el lado derecho se ve una línea de color amarillo, se está proyectando como una vía de circunvalación para Nuevo Mundo, con la finalidad de que en esta área, por ejemplo, se practica lo que es el cultivo, ¿no? Cultivo de plátano, cacao, etcétera, ¿no?
Y la gente para poder traer sus productos lo hacen cargando hoy en día, ¿no? O sea, queremos aperturar esta vía con la finalidad de ¿qué? Que la gente pueda sacar sus productos a través de un motocar o de un vehículo pesado y puedan traerlo hasta el centro mismo, al centro poblado de Nuevo Mundo, y a través de ahí llevarlo tal vez a otros lugares. Otra de las características de Nuevo Mundo es que alberga la empresa Repsol, por eso se plantea una zona verde de amortiguamiento. Mira, nosotros, la particularidad de Nuevo Mundo es que uno tiene su aeródromo y dentro de Nuevo Mundo está trabajando Repsol. Tenemos el equipamiento de Repsol y en la parte céntrica tenemos un espacio, el área de bombeo del gas que llega de los tres zonas donde se está extrayendo actualmente el gas, llega a ese lugar y de ese lugar se bombea a Malvinas. Entonces esa área céntrica debe de tener un área de protección de 500 metros lineales. Es por eso que en una parte tenemos un área de conservación que no se está planteando para que la población pueda vivir ahí, ¿no? La propuesta tiene un plazo de ejecución de 8 meses con un presupuesto de casi 1,5 millones de soles.